Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de su docente. Hoy vamos a ver un tema nuevo y muy interesante. El tema es el sistema de endomembranas. Continuemos, por favor. Vamos a desarrollar la siguiente destreza: usar modelos y describir la estructura y función de los organelos de las células eucariotas y diferenciar sus funciones en los procesos anabólicos y catabólicos. Entre los objetivos para el aprendizaje de la clase de hoy tenemos tres: reconocer los componentes principales del sistema de endomembranas, nombrar algunos de los diferentes tipos de vesículas y las funciones principales de cada una de ellas, e identificar algunas de las interacciones del sistema de endomembrana de las células. Bien, chicos, vamos a aprender y a recordar algunas cosas. Nosotros podemos aquí observar un gráfico de una célula animal, una célula eucariota. Esta es su parte más externa y esta es su parte interna. Recordemos las tres partes principales de la célula: membrana, núcleo y citoplasma. Entonces, el sistema de endomembranas o el sistema endomembranoso, como su nombre lo indica, es un sistema en el cual intervienen algunas membranas existentes dentro de las células eucariotas que forman especies de compartimentos que son funcionales y estructurales. Estos dan origen también a algunos organelos. Por ejemplo, más cercano a la membrana plasmática tenemos el aparato complejo de Golgi, y más próximo al núcleo tenemos el retículo endoplasmático, que ya más adelante vamos a ver que puede ser liso o rugoso. Miren, nosotros también vemos que el núcleo tiene una membrana nuclear y tiene poros. Entonces, a través de todas estas membranas puede haber comunicación de organelos internos, y también puede salir del citoplasma a través de la membrana sustancias de la célula, del citoplasma al exterior, o a su vez a través de la membrana plasmática pueden ingresar sustancias pues en el citoplasma provenientes del espacio intersticial. ¿Cómo se encuentra estructurado el sistema de endomembranas? Los principales componentes que lo integran: la membrana plasmática, nosotros la podemos ver aquí en este gráfico. Ya vemos cómo aquí están ingresando algunas sustancias, la membrana se está invaginando para generar unas vesículas. Ya también la membrana nuclear, acá en el centro podemos ver el núcleo, y ese núcleo tiene una membrana que lo resguarda y permite la comunicación entre el citoplasma y el núcleo. El retículo endoplasmático, como lo observamos aquí, puede ser rugoso, tiene estas rugosidades, ya vamos a ver qué son. Y también es liso en esta porción de acá porque no tiene estas rugosidades. Ya tenemos el aparato complejo de Golgi. Tiene este epónimo porque quien lo descubrió se apellida Golgi. Y también algunas vesículas, que entre estas vesículas tenemos de algunos tipos. También lo vamos a conocer. Bien, continuando, vamos a ver las vesículas. ¿Qué son las vesículas, chicos? Las vesículas se forman por la invaginación de la membrana plasmática, de la cual pueden ingresar sustancias o brotar organelos hacia el exterior, o sustancias de desecho. Por ejemplo, miren, aquí vemos la membrana plasmática. Vemos una partícula sólida, la membrana se invagina, la encapsula y la absorbe y forma un endosoma. ¿Ya? En la siguiente imagen vemos que hay fluido extracelular, y aquí también una porción de alguna sustancia, en este caso disuelta en líquidos, en el líquido extracelular, es invaginada, encapsulada por la membrana y se forma una vesícula. Vemos que en el endosoma es una sustancia o partícula sólida, mientras que acá son soluciones que ingresan a la célula. Bien, y acá vemos también que en la membrana celular hay algunos receptores y hay algunas sustancias que tienen un receptor específico en la membrana plasmática, y esta también se invagina, pero esta, alrededor de ella, tiene una capa de proteínas y esta se conoce como vesícula recubierta. Bien, ¿cuáles son las funciones de las vesículas? Transportar las sustancias entre un organelo y otro, o entre la vesícula y el citoplasma,
almacenar sustancias, recoger desperdicios y eliminar. Las vesículas van a ser como una especie de bolsa. Imaginémonos que la célula es una casa. Entonces, cuando nosotros llevamos comida a la casa, a nuestro hogar, llevamos la comida en una bolsa. Asimismo, la célula obtiene la comida del medio intersticial y lo lleva a su interior, formando como esta especie de bolsa o vesícula. Y también, asimismo, nosotros sacamos la basura de la casa a través de una bolsa. Asimismo, la célula expulsa las sustancias de desecho producto del metabolismo celular a través de algunas vesículas que tienen un nombre propio. Vemos los tipos de vesículas, tenemos la estructura de los lisosomas y su función, que es descomponer los desperdicios celulares, las bacterias y algunas sustancias que son absorbidas por la célula. Tiene una membrana, tiene enzimas, ¿ya? Y esto favorece el transporte de proteínas. Tenemos los peroxisomas, que estos de aquí contienen también enzimas, tienen una bicapa lipídica, un núcleo cristalizado, y estos van a descomponer aminoácidos, los hidratos de carbono, también algunos ácidos grasos, pues estas son biomoléculas, el peróxido de hidrógeno, el amoníaco, y favorece y ayuda en la síntesis del colesterol o de otras sustancias. También nosotros podemos observar en la siguiente imagen una célula vegetal y una vacuola. Estas vacuolas tienen alguna función. Dentro de ellas se pueden descomponer desperdicios o alimentos. También ellas pueden tener una función de almacenar alimentos y principalmente agua. Ellas en la célula vegetal tienen la función de regular un poco el nivel de agua que hay en la célula. Si hay mucha agua, liberan agua, y si hay poca agua, tratan de reservarla para las actividades más vitales de la célula. Continuando, nosotros podemos ver aquí un cuadro de triple entrada. Vemos los organelos, su gráfico y su función. Vemos el retículo endoplasmático, que es un conjunto de túbulos que se entienden por el citosol y participan en algunas sustancias como la elaboración de los lípidos, de las proteínas, también almacenar algunas sustancias, y este interviene entre la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Por eso está próximo, cercano ahí, alrededor del núcleo. El aparato complejo de Golgi, es un organelo que tiene forma de sacos como aplanados, uno tras otro, y estos intervienen en los procesos de formación de lípidos, también almacenan proteínas que son producidas por el retículo endoplasmático. Por último, tenemos los lisosomas, que son como estas pequeñas vesículas que ustedes ven aquí. Estas tienen enzimas, estas de aquí se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso. Estas son las rugosidades que les mencioné antes. Y estas enzimas son digestivas, chicos. Los lisosomas digieren las sustancias que ingresan a la célula. Tenemos aquí un modelo 3D sobre la célula. Vamos a esperar que cargue. Y a breves rasgos vamos a ver de manera tridimensional su estructura. Si hacemos un poco de zoom, nosotros podemos observar aquí la membrana citoplasmática, el núcleo, su membrana nuclear, nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, liso, el complejo de Golgi, las mitocondrias, por acá algunos centriolos, algunos filamentos, muchas vesículas, lisosomas, peroxisomas. Bien, continuemos, chicos. Vamos a continuar. Todos esos compartimentos, esos organelos interactúan. Hay un flujo de sustancias entre ellos. Vamos finalmente a ver cómo funciona. Nosotros por aquí tenemos la membrana plasmática. Vemos que aquí están siendo ingeridas por las células algunas sustancias. La membrana plasmática se invagina y se forman algunas vesículas que introducen sustancias a las células. Luego, los lisosomas, que son producidos o liberados por el aparato de Golgi. Estos lisosomas contienen enzimas que se fusionan a estas vesículas, y estas enzimas que se fusionaron a estas vesículas tienen como función digerir lo que la célula ha consumido o de lo que la célula se ha alimentado.
Aquí nos comenta esta imagen, algunas vesículas que brotan del aparato de Golgi se convierten en lisosomas, los cuales contienen enzimas. Los lisosomas se funcionan con otras vesículas y liberan en ellas enzimas. Esto fue lo que yo les indiqué. Bien. También nosotros aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que se diferencia del liso. Miren, los ribosomas están en la superficie, son estos puntitos que ven aquí del retículo endoplasmático rugoso, y por eso le dan esta característica. ¿Ya? Los polipéptidos que son sintetizados en los ribosomas se unen al interior del retículo endoplasmático donde adquieren una estructura terciaria, que son estos que están aquí. Las vesículas que brotan del retículo endoplasmático rugoso transportan proteínas al aparato de Golgi. Del retículo endoplasmático liso también se forman vesículas, estas de aquí, transportan proteínas y lípidos al aparato de Golgi. Miren que estas de acá solo transportan proteínas, mientras que la del retículo endoplasmático liso transportan proteínas y también sustancias de origen lipídico, ¿ya? Aquí nos comenta pues también que algunas proteínas se empaquetan en vesículas y otras permanecen como enzimas que ensamblan fosfolípidos. El retículo endoplasmático liso también almacena iones de calcio y algunas otras sustancias. Y aquí nosotros tenemos el aparato de Golgi, donde son como quien dice liberadas algunas vesículas que son modificadas en vesículas nuevas. Estas vesículas transportan las moléculas a la membrana plasmática una vez que ya han sido digeridas para su secreción o inserción en la bicapa lipídica. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos como que el sistema digestivo de la célula está entre el retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi, porque estos tienen como que la función de digerir todas estas biomoléculas, grasas, carbohidratos, proteínas. Y vemos que aquí hay un ciclo de ingreso y por acá hay un ciclo de salida. Y bien chicos, esta ha sido la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Muchas gracias.